Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo en el que hablaremos sobre dos sistemas educativos de gran relevancia en América Latina, el de México y el de Colombia. Ambos países comparten raíces históricas y culturales, pero presentan diferencias importantes en la organización, cobertura y calidad de sus sistemas de enseñanza. Analizaremos aspectos como la estructura educativa, la cobertura, la calidad, el acceso a la educación superior y los retos que enfrentan. Además, incluiremos testimonios reales de estudiantes y docentes que nos darán una perspectiva más cercana a esta realidad. Los sistemas educativos en México y Colombia están organizados en niveles similares: educación preescolar, básica, media y superior, pero hay detalles que los hacen únicos. En México, la educación básica incluye 3 años de preescolar, 6 años de primaria y 3 de secundaria. Luego viene la educación media superior, mejor conocida como bachillerato, con duración de 3 años. Todo este trayecto es obligatorio por ley. En Colombia, la educación obligatoria va desde el grado de transición, que equivale al preescolar, hasta el grado 11. Esto forma un sistema de 11 años en total. A diferencia de México, el bachillerato colombiano se compone solo de 2 grados, décimo y 11. Ambos países también tienen instituciones técnicas y tecnológicas que permiten una formación más profesional desde niveles medios. Uno de los logros más notables en ambos países ha sido la expansión del acceso a la educación, especialmente en el nivel básico. En México, la cobertura en primaria es casi total. Sin embargo, el nivel medio superior sigue siendo un reto. Muchos estudiantes desertan debido a factores económicos o a falta de interés. Colombia, por su parte, ha avanzado mucho en la matrícula en zonas urbanas, pero aún enfrenta dificultades importantes en las zonas rurales, donde muchas escuelas carecen de lo básico: agua, electricidad o infraestructura. En ambos países, los programas sociales han sido fundamentales para aumentar el acceso. En México, las becas Benito Juárez han representado un apoyo importante. En Colombia, destaca el programa Generación E. La preocupación que yo tengo en cuanto a los niños o a los estudiantes aquí de la institución es que ellos están dejando el estudio, se están saliendo del colegio para trabajar en la minería. Hay niñas que a menor edad están saliendo en embarazo también. Eso es preocupante para mí, que dejen el colegio, porque el estudio es lo mejor que le podemos dejar a nuestros niños. Nos hace falta muchos educadores aquí en la institución. Hay mucha conglomeración de jóvenes, sobrepasa el cupo doble de los estudiantes que deberían de tener. Deberían de haber muchos más maestros, sí, para que la educación fuera mucho más de calidad. Especialmente en las zonas rurales hemos ido haciendo una terceronización de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los gobiernos municipales y locales, contratan a cualquier persona que se encargue de contratar maestros. El año académico de Colombia empieza en enero y termina en noviembre, y entonces lo que hacen es que se demora tanto y un maestro es contratado en junio, julio o septiembre, y por lo tanto llega a las comunidades campesinas de manera tarde. Y uno se pregunta, ¿así valoramos la educación de nuestras gentes? ¿Así valoramos la educación de nuestros campesinos? ¿Así queremos cambiar la conciencia y la manera de proceder de nuestras gentes? No dándole la educación de calidad que requiere, no dándole las condiciones que se requieren para hacer una evolución en una manera nuestra de pensar. Implica que tengamos un proceso pedagógico, primero, que garantice los maestros en las escuelas; segundo, que garantice que en los campos también se pueda dar una educación de calidad, de nivel, donde los niños estén conectados con todos los medios tecnológicos que les permita avanzar y decir: estoy en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano de Colombia.
después de haber nacido o haber crecido durante tantos años y durante tantas generaciones en medio del conflicto, digamos, la visión que tenemos es de que tenemos que sanear nuestra tierra a punta de sangre. Y la idea es de verdad que hoy requerimos un proceso pedagógico que nos empiece a decir, mira, necesitamos construir nuestra nación los unos y los otros. Y eso implica empezar desde pequeños, desde que llegan a la escuela, empezar a descubrir que hay una manera diferente de construir la nación, que hay una manera diferente de relacionarnos, que hay una manera diferente de resolver los problemas. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Nosotros hemos visto que en nuestras casas se vive la violencia. El hombre le pega a la mujer le pega a los niños y las niñas, los niños les pegan al perro y el perro tiene que empezar a perseguir el gato si es que lo alcanza. Y entonces los niños y las niñas que nacen en este contexto, pues son hombres y mujeres que comprenden una cosa: la única manera de resolver los conflictos es con la violencia. Nosotros necesitamos hacer un proceso pedagógico en Colombia que nos permita decir, no, hay un camino diferente. Existen los conflictos, hay necesidad de debatir, hay necesidad de argumentar, pero no hay necesidad de golpear o de utilizar la violencia que elimina al otro. Nosotros tenemos que construir una nación en la cual los hombres dialogamos sobre los problemas y los aprendemos a resolver. De enseñarle eso a los niños, a vivir de una manera distinta, de ser distinto, de que llegaran profesionales a enseñarles, de vivir otra nueva forma. Me gustaría. La calidad educativa sigue siendo uno de los principales desafíos tanto en México como en Colombia. Las evaluaciones internacionales como la prueba PISA, aplicada por la OCDE, muestran resultados bajos en lectura, matemáticas y ciencias en ambos países. Estos resultados reflejan problemas de fondo, desde la formación docente hasta las condiciones en las que aprenden los alumnos. En México, muchos docentes han sido capacitados bajo programas como la Nueva Escuela Mexicana, mientras que en Colombia se ha impulsado la estrategia Todos a Aprender, que busca mejorar el acompañamiento pedagógico. La educación para mí es el pilar fundamental de la sociedad, es lo que a mí me ha hecho ser la persona que soy hoy en día, todos mis conocimientos y lo que me enfoca a mí como profesional en un futuro. Para mí la educación es la ventana al mundo, al aprendizaje, para descubrirnos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Para mí la educación significa conocimiento, aprendizaje, crecimiento, más que todo. Para mí ha significado todo, creo yo que es el avance personal más importante que he hecho en mi vida. La educación es el proceso más importante que puede tener un ser humano en el transcurso de su vida, es por medio del cual fomenta la curiosidad y por medio de esta cómo puede generar también oportunidades para el entorno y para sus familias. Asimismo, pues para un país es el mejor mecanismo para generar pues ese desarrollo ampliado para toda una sociedad. La educación a nivel mundial y particularmente Colombia está absolutamente retada hoy en día por el responder adecuadamente a los contextos laborales, sociales, culturales, políticos. Necesitamos diseñar currículos pertinentes y conectados con esas realidades. Lo que más me preocupa de la educación quizás es la metodología que emplean, puesto que no muchas veces uno se siente motivado para estudiar. Y no es precisamente porque los temas sean complicados o muy difíciles para las personas, sino porque precisamente eso, no hay una motivación genuina. La falta de oportunidades, la falta de acceso a ya que, no sé, a veces estudiantes jóvenes se tienen que ver, por ejemplo, obligados a endeudarse en un crédito muy grande para poder estudiar y todo este tipo de cosas. La articulación entre el Estado en todas sus funciones de la educación, desde el Ministerio de Educación hasta el aula de clases, tener una sincronía frente a lo que apostamos, declaramos como proceso educativo. La accesibilidad, definitivamente, pero no solamente por encontrarse en regiones geográficas a donde es muy difícil que llegue una educación adecuada para la formación de las personas, sino también tecnológica, porque la limitación tecnológica puede precisamente crear unas brechas muy grandes entre lo que se está recibiendo en ciudad y lo que se recibe a nivel rural.
Me imagino el futuro de la educación del país, donde los roles estén un poco transformados, donde quienes reciben la educación, los estudiantes, tengan roles más autónomos, apoyados claramente en las tecnologías actuales. Siento que lo ideal sería que se enfocaran los docentes más en enseñarle a uno a cómo es la vida, qué va a pasar si tú quieres hacer esto y proyectarlo en el colegio como en la universidad. Yo me imagino un futuro de la educación del país con mucha esperanza, lleno de acceso para todas las personas y en los diferentes lugares del país, y que le permita a todas las personas y al país tener una verdadera movilidad social. Yo me imagino un futuro de la educación que esté conectado con las tecnologías, pero que además esté adaptado al contexto mismo del estudiante y de la realidad social. Uno en el que todos participamos en el diseño y construcción de experiencias de aprendizaje, en el que todos reconocemos el valor del otro en la construcción de sociedades más inclusivas. Ambos países cuentan con universidades reconocidas a nivel nacional e internacional. En México destacan la UNAM, el IPN, la UAM y el TEC de Monterrey. En Colombia resaltan la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la del Valle. No obstante, el acceso sigue siendo desigual. Factores como el costo de vida, la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico de las familias determinan quién puede llegar a la universidad y quién no. La pandemia de COVID-19 también dejó al descubierto una grave brecha digital que afectó sobre todo a los estudiantes más vulnerables. El agua, desde luego, es un asunto que tiene afectaciones en por lo menos el 70% del territorio nacional. Y se afecta también las escuelas. Hay un número enorme de escuelas en este país en donde las niñas, los niños, los estudiantes tienen problemas de higiene, tienen problemas de salud, porque no tienen agua. En el país, gran parte de las escuelas están bajo la lupa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y es que los reportes señalan que más del 30% de los planteles educativos en México no tienen acceso al agua ni servicios para el lavado de manos, mientras que cerca del 60% cuentan con un sistema deficiente. Para la UNICEF, es un tema de salud pública que impacta directamente a los niños. Corren un riesgo considerable de contraer enfermedades, principalmente diarreicas y gastrointestinales. El acceso también puede determinar la asistencia a la escuela, el rendimiento y los logros generales de aprendizaje. Pero hay más. Calculan que el 12% de las escuelas, esto es casi 16,000 planteles, no tienen baños, y las que lo tienen carecen de agua. A nivel nacional no tenemos un parámetro que ayude a los gobiernos, tanto federal como estatales, en la generación de un criterio de elegibilidad técnica para la asignación de recursos disponibles para servicios de agua y saneamiento en las escuelas. Y también de esta manera poder dirigir la inversión pública hacia donde más se necesita a los grupos prioritarios de atención. Para los legisladores es urgente corregir estas deficiencias. Por ello buscan ya reformas a la Ley General de Educación para obligar a los 3 órdenes de gobierno a garantizar agua y servicios básicos a las escuelas. También se busca definir la diferencia entre equipamiento y cobertura de los servicios básicos a fin de lograr la eficiencia programática y financiera del sector educativo frente a la obligación inalienable de brindar los servicios de agua, higiene y saneamiento en las escuelas. Javier, la realidad es compleja y es que para la UNICEF México tiene un gran reto: lograr que el 100% de sus escuelas accedan al agua y a servicios de saneamiento. Esto no solo para cumplir con los compromisos de la llamada Agenda 2030, sino para preservar la salud y el bienestar de millones de estudiantes mexicanos que hoy, Javier, no tienen ni siquiera cómo lavarse las manos. Javier, mi reporte. Terrible, Maxi, gracias. Tenemos aquí al profesor Henry Felizola, uno de nuestros delegados, que va a dar su concepto sobre esta forma de cómo se habla de calidad educativa a nivel nacional, pero al encontrarnos en estos sitios vemos cuál es la realidad de esta calidad. Bueno, vemos, señor, gracias
a todos los maestros, pero lo que estamos mostrando aquí a grandes rasgos es la irresponsabilidad del gobierno, la falta de sentido de pertenencia por una muchedumbre de niños pobres que en este país no tengan la manera de educarse de una manera digna. No se justifica que miremos estas condiciones de aula de clase de un colegio, de una institución educativa que va hasta el 9º grado de bachillerato y se ufanan decir que están abriendo y extendiendo el servicio educativo a todos los rincones de Colombia con unas condiciones indignas. Estamos denunciando públicamente esto hoy para que la comunidad nacional se dé cuenta el engaño en que siguen infringiendo y que le quieren hacer ver a los padres de familia y a los colombianos de que esta es la educación que merecen los hijos de los pobres en este país. Miren la muestra de este lugar donde se hacen las necesidades. Esto no se justifica, esto demuestra que para el pueblo lo que hay es una atención netamente para animales, digámoslo así en ese término. Miren, esto es un baño, lo que vamos... Miren esto, este es donde hacen las necesidades. Qué falta de respeto, qué irresponsabilidad, qué falta de sensibilidad humana con los seres, con las personas y con los niños de este municipio que hoy estamos denunciando públicamente este vejamen que están cometiendo contra la educación pública en este corregimiento de Sempegua, del municipio de Chimichagua, en todo el centro del departamento del Cesar. En conclusión, tanto México como Colombia han logrado avances importantes, pero todavía queda un largo camino por recorrer. La desigualdad, la deserción escolar, la falta de recursos, las deficiencias en formación docente y más recientemente la brecha digital son retos que afectan a miles de estudiantes día con día. Durante la pandemia quedó más que claro que nunca no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para aprender. Mientras unos pudieron continuar sus estudios desde casa con una computadora e internet, otros apenas pudieron seguir las clases por mensajes de WhatsApp o incluso tuvieron que abandonar la escuela para ayudar en casa o buscar trabajo. Este tipo de desigualdades no solo afectan el presente educativo, sino que marcan el futuro de generaciones enteras. El acceso a la educación no puede depender del lugar donde naciste, de tu nivel económico o del nivel de tecnología que tengas a tu alcance. Sin embargo, también hay esperanza. Hay docentes que no se rinden, estudiantes que luchan por seguir aprendiendo y comunidades enteras que se organizan para crear bibliotecas, espacios digitales y redes de apoyo. La educación es más que aprender a leer o a escribir. Es la herramienta que nos permite cuestionar, transformar y construir una sociedad más justa. Y por eso los esfuerzos por mejorar deben ser constantes, comprometidos y colectivos. Tanto México como Colombia tienen mucho que enseñarse mutuamente. Ambas naciones tienen fortalezas que pueden servir de ejemplo y desafíos que pueden enfrentarse mejor si se comparten experiencias, recursos y soluciones. No olvidemos que detrás de cada número de matrícula o de cada reforma educativa hay personas reales. Hay niños, jóvenes, familias, docentes, todos con una historia que merece ser escuchada. A orillas del río Saija, en Timbiquí, Cauca, se encuentra la población de la isla Los Brazos, una comunidad resiliente y con un futuro por delante. Pensando en ese futuro, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, le entregó a la comunidad una moderna institución etnoeducativa. Esta es una inversión de $850.000 aproximadamente y benefició en ese momento a una matrícula de 132 alumnos. Significó una remodelación de unos 400 metros cuadrados, lo que permitió habilitar salas de clases en óptimas condiciones. Habilitamos una biblioteca, un comedor comunitario, un comedor para los niños y habilitamos otra batería de baños con especial atención a niños con discapacidad. Los más de 100 jóvenes que se han visto beneficiados con esta iniciativa ya no tendrán que estudiar en condiciones precarias. Tenía unas paredes en ladrillo, pero en malas condiciones, sin repellar. La silletería está en malas condiciones. Muy difícil desempeñarse como tiene que ser. Una educación digna y de calidad es el eje central de este proyecto. Somos una banca de desarrollo que nos debemos a que nuestros proyectos tienen que tener impacto económico y social y por lo tanto cada dólar, cada peso que se invierte en las personas que tenga, digamos, un impacto en el futuro de nuestras comunidades. Gracias a este granito de arena, cientos
cientos de niños que viven en zonas remotas del país podrán seguir estudiando, cumpliendo sus sueños, cultivando sus mentes y siendo el orgullo de sus familias.